Bueno, yo le voy a hablar sobre los impuestos municipales. Tenemos que tener en cuenta que en Venezuela los impuestos tienen su basamento en el artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que estos les permiten crear, administrar y controlar los impuestos, tasas y contribuciones, y de esta manera que incrementen los ingresos en el Estado. Por otra parte, podríamos decir que los impuestos municipales entonces vendrían a ser aquellos cobros en dinero que son exigidos por el municipio a quienes se encuentren en las situaciones consideradas de ley, o sea, como hechos imponibles, sin que exista la obligación de la contraprestación inmediata de su parte. Tenemos que considerar que los impuestos municipales solamente serán sobre actividades económicas de industria, comercio, servicio o de índole similar, así como también sobre los espectáculos públicos, sobre los vehículos, sobre las apuestas ilícitas o sobre la propaganda y publicidad comercial. Además de el impuesto sobre los inmuebles urbanos. Cuando hablamos de los impuestos urbanos, sobre los inmuebles urbanos, estos son los de mayor importancia, ya que en lugar estos son los que grava la propiedad inmobiliaria urbana, y que al cabo del impuesto a la actividad económica, comercio, industria, servicio o parecidas a esas, son las exacciones que más generan recursos al municipio. Entonces el impuesto inmobiliario viene siendo un impuesto a la propiedad o posesión de terrenos o construcciones que estén dentro de la jurisdicción, el cual es exigido en dinero y es obligatorio. Este tiene como característica que es local o municipal, es real, es un impuesto al capital, está establecido en una ley local llamada ordenanza y además de todo es proporcional. Por otro lado tenemos el hecho imponible sobre este impuesto. Según el Código Orgánico Tributario, en su artículo número 36, define el hecho imponible o generador de tributo de inmuebles urbanos, que es la situación jurídica de propietario o de titular de un derecho real que, que permite el disfrute de la renta. Por otro lado tenemos lo que es la base imponible, que es el valor del inmueble estimado en bolívares, sobre el cual se va a aplicar una alícuota porcentual. La recaudación de este impuesto se debe efectuar en las oficinas recaudadoras municipales o en otros entes que determinen el Consejo dentro del primer mes del bimestre o trimestre, según su liquidación. Aparte de los impuestos municipales, tenemos también lo que es el ilícito y los ilícitos tributarios. Cuando hablamos de tributo, estos son mandatos que deben ser cumplidos de forma voluntaria por los sujetos pasivos, de una forma permanente, pero más que todo por la conciencia ciudadana. Como todo, siempre se busca evadir y se va por el lado que no debe ser. En este caso, no todas las personas
cumplen de manera constante y espontánea la obligación de pagar el tributo. Así el Estado, por esta razón, se ve obligado a tipificar en una ley los ilícitos y sanciones de el índole tributario. Es allí donde nace lo que es el derecho penal tributario, que no es más que una rama del derecho público que regula todo lo que se refiere a los delitos tributarios, a sus infracciones y a sus sanciones. Cuando hablamos de esto, se tiene que explicar lo que es la elusión y evasión fiscal. Cuando hablamos de la elusión, es aquel hecho de no pagar o no soportar el tributo. En algunos casos se traslada basado en el aprovechamiento de lagunas o vacíos legales. Pero hay que tener en cuenta que toda evasión es antijurídica, violatoria de disposiciones legales y que ésta va a llevar consigo al elemento del dolo. Si se evade los tributos, el Estado está en pleno derecho de colocar una sanción a esas personas que cometan este delito, el cual es un derecho penal. Los ilícitos tributarios tienen unos principios que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales son el principio de legalidad o reserva legal, el principio de la irretroactividad, el principio del derecho a la defensa, el principio del derecho al debido proceso, el principio de no concurrencia sancionatoria, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, el principio de no declarar contra sí mismo, la prohibición de analogía y el principio de presunción de inocencia. Además de esto, los ilícitos tributarios se clasifican en ilícitos formales, ilícitos relativos a especies fiscales, ilícitos materiales y los ilícitos con penas privativas de libertad. Esto es todo. Muchas gracias.